Ya estamos listos, ya estamos frente a sus pantallas y dispuestos a compartir con ustedes esta hora de salud, esta hora de conciencia, esta hora de conocimiento, esta hora de calidad de vida. Porque lo que buscamos aquí en Conexión Vital precisamente es mejorar nuestras condiciones de vida a través de los consejos sencillos que todos los profesionales de la salud emiten aquí en el programa. Porque siempre buscamos eso, que los profesionales de las diferentes áreas de la medicina no expresen sus ideas con términos técnicos, sofisticados, complicados, que lo entienden a nivel de la academia. Pero nosotros, que no somos médicos, debemos entender a través de un lenguaje sencillo, de un lenguaje muy de nosotros, cómo es el comportamiento de los diferentes órganos, cómo es el comportamiento de las enfermedades, cómo podemos mejorar, cambiar, asumir otros compromisos responsables con nosotros. El doctor Jorge Enrique Rojas repite mucho que si tenemos un carro o una moto, le estamos llevando permanentemente al mecánico a hacerle revisión constante y de eso sí somos responsables. Pero este, que es un vehículo más importante que todos, no le prestamos la suficiente atención. Los combustibles que le ofrecemos a este vehículo, que es nuestro cuerpo, muchas veces son de la más mala calidad, cosa que no hacemos con el vehículo, con el carro, cosa que no hacemos con la moto, ¿cierto? Ponemos la gasolina, ponemos el aceite que corresponda y de pronto de la mejor calidad, pero a este cuerpo el combustible muchas veces no nos damos cuenta que efectivamente no estamos suministrándole el combustible adecuado a través de la alimentación. Lo estamos desmejorando, lo estamos tratando mal y eso no lo haríamos con un vehículo mecánico. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Es una inversión de conocimientos, de conceptos y de valores, porque el cuerpo humano es el vehículo más perfecto que existe, el que nos dieron para vivir aquí los años que sean, 20, 50, 80, 90, 100 años. Y es la responsabilidad individual de nosotros poder tener este vehículo en perfectas condiciones a través de la alimentación, a través de unos buenos y nobles pensamientos, a través de un estilo y una calidad de vida. Y todo eso lo tratamos de compaginar aquí, de comprender, de entender en Conexión Vital. Por eso los invitados de diferentes áreas de la medicina, que es una sola, pero que también cumplen su propósito para enseñarnos a manejar todas esas situaciones del cuerpo humano. Bienvenidos entonces a Conexión Vital. Aquí estamos con el doctor Jorge Enrique Rojas, médico. ¿Qué tal? Muchas gracias, Iván, y a todos ustedes mil gracias por estar con nosotros. Recuerden que nuestra finalidad es hacer prevención y hacer todo ese proceso educativo que Iván les estaba mencionando a todos ustedes, entender la importancia de la consulta médica y evitar la automedicación. Y básicamente eso es lo que queremos de este programa todos los días, que ustedes nos escriban en YouTube, en Facebook, que en YouTube sigan los programas, que encuentren realmente un grupo de médicos, amigos que quieren acompañarlos a ustedes en tantos temas de salud, y que nos dejen en este momento también en Facebook Live todas esas inquietudes que tienen para que hagamos de este programa algo más ameno, que estaremos también con el doctor Daniel Castro para que respondamos estas preguntas que ustedes tienen en grupo. Muy bien, ya estamos en Facebook Live también, estamos listos para compartir con ustedes esta experiencia maravillosa de televisión aquí, Conexión Vital en directo desde Manizales. Tenemos nuestra línea gratis 018-127-222 para que ustedes participen, para que ustedes llamen desde cualquier parte del país. Tenemos Facebook Live a través de la cuenta Medicamentos Dr. Rojas y definitivamente listos y preparados para todas esas preguntas que ustedes quieran hacernos a nuestro programa Conexión Vital. Y en efecto ya están, aquí dice William López, saludos desde Cali, felicitaciones por tan bonita causa. ¿Qué me aconseja para tener una vida saludable desde la alimentación, de la nutrición? William, tengo 25 años.
Esa pregunta pues daría para un programa entero. Y me gusta que estemos también con el doctor Daniel Castro, porque yo le preguntaría a él por qué le empezó a buscar en la nutrición, por qué empezó a buscar en la terapia neural y en todas estas ayudas complementarias, siendo un médico cirujano con una amplia experiencia también en pacientes hospitalarios, porque entra en ese tema de la medicina integral y de la nutrición, Daniel. Bueno, doctor Rojas, precisamente la salud entra por nuestra boca. Todo lo que nosotros comemos va a repercutir en nosotros y va a representar una buena salud o una mala salud. Básicamente respondiendo la pregunta de nuestro televidente, es muy importante tener una alimentación balanceada, es decir, consumir frutas, verduras, consumir proteínas. Las proteínas que más se recomiendan son las vegetales, el pollo, el pescado, el huevo, que son proteínas animales. De pronto las proteínas de origen de las carnes rojas, como lo es el cerdo, como lo es la res, son proteínas que entran a acidificar el organismo, es decir, entran a producir un efecto en donde el metabolismo no empieza a funcionar tan bien. Entonces, por eso es mejor preferir este otro tipo de proteínas. Ahorita pues está muy de moda el consumo de azúcar en nuestro medio, por lo cual pues la recomendación que a los pacientes les damos en la consulta es que en lugar de consumir azúcar, endulcen con miel o con panela o con stevia, ¿cierto? Que son un poco más saludables para el organismo. Y ahorita pues también estamos recomendando en la consulta que los pacientes, en lugar de consumir leches animales, prefieran los lácteos de origen vegetal. Por ejemplo, la leche de soya, la leche de coco, la leche de almendra. Son opciones muy saludables y si las personas seguimos estas opciones alimenticias, podemos empezar a tener una buena salud. Antes, usted, cuando estaba en esa práctica médica y llega a nuestros parques de la salud y ve que todas las prescripciones médicas, todas, inician con unas recomendaciones alimentarias de no lácteos, de no café con leche, de no azúcares, enlatados, embutidos, fritos. ¿Le impactó eso o lo tenía ya de conocimiento en la carrera como médico o ve que realmente esto se convierte en una ayuda terapéutica para los pacientes? Definitivamente, doctor Jorge Enrique. Desafortunadamente, cuando uno se forma como médico, pues es poca la información que uno recibe frente a la nutrición. Uno sí recibe información, pero de pronto en ese momento puede que uno no sea tan consciente. Y ya cuando entramos al ámbito de ejercer la medicina en una consulta que desafortunadamente dura 20 minutos para la mayoría, no tenemos el tiempo suficiente de orientar bien al paciente sobre las recomendaciones nutricionales. Y resulta que cuando una persona consulta a su profesional de la salud, no solamente va a que le prescriban medicamentos. Yo pienso que la prescripción, más allá de medicamentos, es de hábitos saludables de vida. Por ejemplo, uno también tiene que prescribir el ejercicio, recomendar a las personas que desarrollen actividad física y que se alimenten bien. Muy bien, vamos a hacer el primer corte de comerciales a esta hora aquí en Conexión Vital. Regresamos con ustedes en un instante con más preguntas. Facebook Live, la cuenta Medicamentos Dr. Rojas, también la línea gratis 018-127-222 desde cualquier parte del país y el correo electrónico conexiónvital@telecafé.tv. Mensajes, ya regresamos en Conexión Vital en directo desde Manizales. Saludos a todos quienes están con nosotros acompañándonos en Facebook Live. Y precisamente Paula Balbuena pregunta por este medio. Mi abuelita sufre de colon y lo tiene muy avanzado. Ha tomado bastantes medicamentos y no se cura. También sufre artrosis degenerativa. ¿Qué me sugieren para este tipo de enfermedades, doctor? Bueno, la enfermedad, el síndrome de intestino irritable es una de las enfermedades más frecuentes en la consulta y gran parte de la población colombiana padece de este mal. En ocasiones cursa con estreñimiento y en otras ocasiones puede cursar con diarrea o alternado. Bueno, lo más importante es tener en cuenta que las recomendaciones dietarias acá pesan muchísimo. Se le recomienda al paciente que aumente el consumo de fibra, que aumente el consumo de agua,
que evite los alimentos que le hacen daño, porque muchas veces el paciente empieza a identificar qué tipos de alimentos son los que le producen los síntomas, la distensión abdominal, el dolor. Entonces, la idea es que el paciente empiece a evitar ese tipo de alimentos. Bueno, ahí en pantalla ven el intestino grueso, ¿sí? El colon, digámoslo en general. Entonces, acá está el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Esto es una imagen pues cortado. Esto tiene aproximadamente 1,50, mide más o menos 1,5 metros el intestino grueso. Adentro se pueden gestar muchas patologías. Una de ellas supremamente peligrosa que acaba de decir el doctor Daniel Castro, y es el estreñimiento. Cuando ustedes se tapan acá, esto se inflama, se llena de popó, y ese popó se va reabsorbiendo y va haciendo cantidad de daños en el organismo. Y entonces aparecen patologías como esta. Vamos a ver qué es ese tema de que es una diverticulosis. Entonces miren, en el tema de la diverticulosis, cómo se empiezan a gestar una serie de patologías, son como estas teticas que ven ustedes acá, los divertículos. Esos divertículos se llenan de materia fecal, se inflaman y se pueden perforar. Miren acá este tan grande. Esos son los divertículos. También empiezan a aparecer adentro del intestino unas imágenes que les voy a mostrar en esta, y son los pólipos. Aquí ven ustedes un colon inflamado, como él decía, esas enfermedades de colon, todo un proceso de irritación y de inflamación, y empiezan a aparecer otra serie de patologías que empiezan digamos, a enfermar este colon, que hace que las personas tengan o diarreas o estreñimiento. ¿Por qué hay tanto diarrea? Porque resulta que en este intestino es donde se absorbe el agua prácticamente, la parte líquida. Las aguas se absorben acá. Cuando no se absorben, la persona tiene diarrea y está vaciada toda hora. Entonces hace la colonoscopia, que uno entra para evaluar el paciente, y uno entra a mirar cómo está eso por dentro. Y puede encontrar divertículos, puede encontrar los pólipos, que son unas teticas pero hacia adentro, y ya muchos se pueden hacer tratamiento quirúrgico. Pero acá, por este estreñimiento que mencionamos anteriormente, se pueden presentar problemas de cáncer. En estos casos es muy importante que estas personas tengan colonoscopias, aumenten la fibra. Como decía, el intestino necesita aproximadamente 60 gramos de fibra al día, que están frutas y verduras. En el caso nuestro, el Master Fibra, que tiene pitaya y tiene hartos componentes de otras frutas, cada porción, cada cucharada tiene 30 gramos, por eso se da 2 veces al día, que es lo que necesita de fibra al día el intestino. Bien, ya sigo con las preguntas de Facebook, porque vamos a Bogotá también, línea gratis 08000 127 222. Y está Humberto, a quien saludamos. Bienvenido, Humberto, al programa. Sí, doctor, Adelante, buenas Humberto. tardes, ¿cómo le va? Muy Bien, bien, Humberto, muchas gracias. Mire, doctor, es que se me hicieron una ecografía abdominal total y me aparece un pólipo en la vesícula. Y entonces era para saber qué me podría usted recomendar o qué se puede tomar o de qué se trata ese pólipo. Ok, doctor Daniel, mientras busco imágenes, hablemos un poco de los pólipos en la vesícula. Claro que sí, los pólipos en la vesícula es otra patología pues, que se puede encontrar en este órgano, en la vesícula biliar, y las recomendaciones para el paciente es que, volvemos otra vez al tema de la alimentación, es que evite el consumo de ciertos alimentos que pueden provocar una irritación, una hiperactivación pues, de la vesícula biliar, por ejemplo, que evite el consumo de fritos, de grasas. Entonces, pues el paciente tiene que seguir muy al pie de la letra ese tipo de indicaciones. Hay que vigilar esta patología, pues hay que empezar a hacer, pues la recomendación sería que se hiciera una próxima ecografía en unos 6 meses, 8 meses, para evaluar cómo se encuentra la lesión. Y pues en este caso algo muy importante es consultar al gastroenterólogo, para, de acuerdo a cómo se encuentre la lesión en este momento, pues poder recibir de él la orientación más adecuada si requiere pues una intervención quirúrgica o no. Bueno, ahí en pantalla ustedes ven
Es muy importante que me sigan con estas imágenes porque lo que trato es de que sea muy didáctico. Esto que ven acá es el hígado. Entonces, el hígado es una víscera muy importante que nos va a ayudar a nosotros en todos los procesos metabólicos. Esto que ustedes ven acá verdecito es la vesícula. Y la gente dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la vesícula ahí con el hígado y tal? Es un almacencito de eso verde que ven ahí, la bilis. Y esa bilis sale de la vesícula por este tubito que se llama colédoco al intestino delgado. Esto que ven aquí, esta sombrita, es el páncreas. Y el páncreas también tiene otro tubito que llegan al intestino delgado. Entonces drena la vesícula y drena el páncreas en el intestino delgado, que es este pedacito de acá, cuando llega grasa, cuando ustedes comen fritos y demás. Esto que ven acá es el estómago. Listo. Resulta que lo que pasó aquí es que le apareció un pólipo a la vesícula, en esta partecita, que no deja salir bien la bilis. Y entonces esto se inflama, se llena de bilis y esto se puede hasta estallar. En estos casos, cuando se vuelve sintomático y esto se inflama, el tratamiento es quirúrgico. Y la gente dice, oye, ¿y entonces qué pasa con el tema de la vesícula? Si a uno le quitan la vesícula, ¿qué pasa con eso? Resulta que a uno le pueden quitar la vesícula, pero cuando a uno le quitan la vesícula, ella como tal, la bilis sigue bajando por este tubito, sigue bajando. Entonces, no es que la persona se quede sin vesícula y no le funcione bien, no, la bilis, ahí están estos tubitos y ella sigue bajando por este colédoco al intestino, al duodeno. Entonces la vesícula en estos casos no tiene ninguna función, no almacena ya y sigue la bilis derecho. En este caso, doctor Jorge Enrique, lo que le podríamos recomendar al paciente es que consuma la masterfibra, y la lecitina también le ayuda mucho para disminuir ese impacto que pueden hacer ciertos alimentos en el organismo. Muy bien, ha sido una forma didáctica y muy explicada. Como el doctor Jorge Enrique Rojas dice, ya no atiendo consultas solo, sino con varios especialistas, pues en el programa también ya no está él solo como profesional de la medicina, sino que ya tiene también otras personas con quienes compartir conceptos, experiencias y opiniones de cada uno de ellos. Así transcurre nuestro programa. Vamos a la segunda parte de este espacio, Conexión Vital, otros comerciales, y retornamos en un instante con ustedes. Un abrazo en la distancia a todas las personas que están pendientes del programa, tanto por los canales regionales, por el canal Telecafé, donde originamos desde Manizales, y por Facebook, como lo hace desde Puerto Rico, Saida Pérez, desde Puerto Rico. Vamos con un caso clínico sobre el dolor de cabeza en esta oportunidad. 2 minutos para este caso clínico y la explicación del doctor Jorge Enrique Rojas. Aquí está. Historia de Doralba Londoño, que en una ronda médica escuchamos una historia que vale la pena que todos ustedes escuchen, referente a un dolor de cabeza. Cuéntanos. Pues hace 7 años me dio un dolor de cabeza muy severo y me fui por urgencias. Cuando entré me aplicaron calmantes. Me dieron salida como a las 4 horas, volví a casa y siguió el dolor. O sea, mientras que los calmantes como que mejoraban un poquito, me calmaban el dolor, más tarde seguían. Ya por la noche era demasiado. Volví otra vez por urgencias como al miércoles y me aplicaron más calmantes. Y el dolor persistía. Ya la tercera vez volví y yo les dije que no aceptaba más calmantes, que por favor me hicieran un examen. Y sí, el doctor me mandó y me hicieron un TAC y ahí apareció que tenía un aneurisma cerebral. Con esta historia clínica, lo que quiero contarles es que no es dolor de cabeza analgésico. 3 veces analgésico. Ella dijo, no más, es que no me sirve, hágame un examen completo.
un aneurisma en el cerebro, que es una dilatación vascular, que ante una súbita alza de presión arterial o un estreñimiento y ella puje, o un zúster, o el mismo proceso de aneurisma, él se revienta y hace un derrame cerebral y la mitad de las personas fallecen. Todo porque muchas veces no hacemos el estudio adecuado o muchos de ustedes se automedican. Muchas veces los pacientes cuando tienen un dolor, sea de cabeza, sea de abdomen o en cualquier otra parte, lo primero que hacen es recurrir a la automedicación, es a consumir ciertos medicamentos analgésicos. Muchos de ellos tienen efectos secundarios que pueden precipitar alguna condición más grave. Por ejemplo, muchas personas que tienen un dolor de cabeza, este puede ser debido, por ejemplo, a una emergencia hipertensiva, pueden tener de base una hipertensión, y cuando empiezan las personas a consumir algún medicamento, por ejemplo, un antiinflamatorio y no esteroideo como un ibuprofeno, como un naproxeno, esto puede precipitar que esa enfermedad de base pueda no solamente empeorar el dolor de cabeza, sino que pueda producir algo catastrófico. Si la persona en ese momento, como vimos el caso de la paciente, tiene un aneurisma cerebral, pues este se puede reventar y puede causar pues la muerte inclusive. Nosotros hemos tenido que firmar muchas actas de defunciones por pacientes que se automedican por dolor de cabeza. Iván a veces me regaña porque yo pongo estos ejemplos, pero a mí me preocupa mucho un comercial que hay a nivel nacional de Buscapina para el dolor de abdomen y el de Cebedol para el dolor de cabeza. Porque como dice el doctor Daniel, eso posiblemente le quite el dolor, pero el aneurisma o la hipertensión o el tumor o el parásito en el cerebro no se los va a quitar. Veamos esta imagen, yo les explico qué es un aneurisma, para que ustedes tengan esto muy presente y lo peligroso que es la parte del cerebro. Ustedes ven acá el cerebro, ¿cierto? Acá arriba lo ven. Esto, ven la oreja, ven, a ver, yo le hago, está la oreja, aquí está la cabeza, bueno, en fin, ahí está el cerebro adentro, en una cavidad sellada que se llama cráneo. No es como en el abdomen, que uno puede tener un aneurisma en el abdomen y uno le pone barrigón y los músculos ceden. Pero los huesos del cráneo, eso es una caja sellada y eso no distiende y por eso el dolor tan severo. ¿Qué es un aneurisma? Es esto, aquí está el vaso, ahí está el vaso y tiene esta bolsita, como cuando ustedes le pegan un golpe al neumático del carro y le sale como un chichón. Eso es el aneurisma. Aquí en la parte de arriba ven el flujo sanguíneo, por acá el flujo sanguíneo, y esto se va inflando. Entonces, cuando tienen que pujar, cuando hacen popó porque tienen estreñimiento, esto se inflama. O cuando a la persona se le sube la presión arterial, esto se inflama. Y se sigue inflamando hasta que se revienta. Pero cuando se revienta aquí adentro del cerebro, vamos a ponerlo como sangre, entonces esto empieza a hacer sangre, sangre, sangre. Como el hueso no se dilata, no se extiende como el abdomen, entonces esto empieza a apretar el cerebro y mata el cerebro, mata un pedazo. Por eso muchas personas con un derrame cerebral quedan con parálisis. Y entonces, este es el peligro, porque esto da un dolor de cabeza terrible. Yo les voy a dar una recomendación. Cuando tengan dolor de cabeza, primero, tomar la presión arterial. Presión arterial. Y lo segundo, mírense en el espejo los ojos. Si una pupila tiene mayor tamaño que la otra, tienen una hora para que lo operen o si no se mueren. ¿Por qué? Porque cuando una pupila cambia de tamaño y hay dolor de cabeza, algo está sangrando adentro. Yo tengo una triste anécdota cuando era médico rural, en Samaná, una pelea terrible. Y entonces llegaban heridos, macheteados y corra pues porque la sangre lo hace correr a uno. Y a uno de los pacientes le habían pegado un golpe con un taco de billar en la cabeza. Y él nos ayudó y acostó los heridos y tal, y súper bien, pero yo le dije, quédese que lo vamos a dejar en observación. Cuando terminamos las cirugías de los otros, el del golpe en la cabeza estaba muerto. Estaba sangrando ahí adentro. Entonces miren lo peligroso que es. Por favor, dolor de cabeza no es sinónimo de una pastica para el cerebro dolor de cabeza. Busquen por qué tienen el dolor de cabeza. Como bien lo acaba de decir el doctor Daniel.
es muy delicado y ya saben que es un aneurisma, es esa bolsita que se está dilatando y se puede explotar en cualquier momento. Antes de la próxima pausa comercial, tengo riñón hipoplásico. ¿Puedo tomar magnesio, doctor Daniel? Bueno, Melba Duque Santa. Bueno, pues realmente, ¿qué es un riñón hipoplásico? Es una alteración congénita en donde un riñón es más pequeño que el otro. Entonces, pues los riñones tienen muy buena capacidad. Básicamente, una persona que tenga un riñón hipoplásico, lo primero que tiene que tener en cuenta es no automedicarse, porque hay muchos medicamentos que afectan los riñones y obviamente, pues si se daña el otro riñón, que seguramente es el que funciona bien, pues ahí sí ya pues habría un problema muy serio. Entonces, la recomendación es que simplemente consuma lo que su médico le recomienda. Muy bien, estamos en Conexión Vital, Ivancito, siempre dando respuestas a las preguntas, a las inquietudes de ustedes por Facebook Live, también por la línea gratis 018-127-222, por el correo electrónico conexiónvital@telecafe.tv. Una última cuestión. Sí, denme esta imagen, por favor. Ahí ven la anatomía de los riñones, ¿cierto? Entonces, acá están los riñones. Y que es hipoplásico, que miren, que por eso yo digo, hagamos la ecografía, nosotros a todos los pacientes que van a la consulta, ecografía de cuellos genitales. Esto es lo normal, que es hipoplásico, que el otro es más chiquito. Entonces, generalmente, este se crece más para ayudar a ese que está chiquito. Entonces, por eso son importantes lo que decía el doctor Daniel. Una es la ecografía, el otro, los paraclínicos, los exámenes de laboratorio, para ver cómo está filtrando, entonces si hay creatinina y demás. Porque eso nos indica a nosotros cómo está la funcionabilidad de esto. Y ahí es donde, como dice él, tener cuidado con los medicamentos, porque hay medicamentos que acaban de dañar ese riñón. En este caso, el cloruro no tendría problema si la creatinina está bien. Este año estamos felices de compartir con ustedes nuestro programa Conexión Vital. Una pequeña pausa y volvemos a la segunda parte de nuestro programa en directo hoy desde Manizales. Vamos con más preguntas, esta es de Facebook Live. Recuerden también nuestra línea gratis 018-127-222. Es Indira Joana Ballén, pregunta lo siguiente: tengo una niña de 13 años, sufre de sinusitis y pansinusitis hace 5 años. Vivo en Soacha, Cundinamarca, estoy haciendo las vaporizaciones de remolacha y eucalipto, como recomendó hace unos días. Ya le he dado amoxicilina por 15 días, loratadina y nada. Por favor, quiero que me dé una orientación y saber si atiende cerca de Bogotá. Es desde Soacha, Indira Joana Ballén. Bueno, la sinusitis es una condición que también es muy frecuente en la consulta. ¿Cuáles serían las recomendaciones más adecuadas? Lo primero es que consulte a su médico, no se ponga a automedicarse. Muchas veces los pacientes, cuando tienen los síntomas, empiezan a consumir antibióticos, que esto obviamente trae otros problemas, no solamente multiresistencia, sino que también empiezan a afectar la flora intestinal. Entonces ahí el problema se empieza a complicar con alteraciones del colon. La indicación es que consulte pues a su médico, que se tome unos exámenes. Por ejemplo, en este caso son muy importantes la imagenología. Pues de elección sería un TAC de senos paranasales o en su defecto pues una radiografía de senos paranasales, que nos puede orientar sobre otras alteraciones que estén, por ejemplo, evitando que haya un buen drenaje de los senos paranasales. También hemos visto muchos casos de personas con sinusitis que tienen alteraciones en sus piezas dentales. Hemos visto, por ejemplo, personas con sinusitis crónicas que cuando les revisamos la boca
lo que tienen son amalgamas, lo que tienen son focos en sus dientes que, como ya sabemos, en la anatomía los dientes superiores están conectados, están muy cerca pues a la base de los senos paranasales, entonces lógicamente una persona que tenga alteración en esas áreas puede presentar muy frecuentemente estos cuadros de sinusitis. Vamos a Ibagué, tenemos una comunicación. Clara está en Ibagué, bienvenida al programa, Clara. Neiva. Neiva, bienvenida. Sí, señor, muy buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por ese programa tan maravilloso. Muchas gracias. Para hacerle dos preguntitas al doctor, por favor. Soy una señora de 64 años, sufro de hipertensión, mantengo la boca por la noche demasiado amarga y reseca. Otra cosita, una niña de 4 años puede sufrir del colon y de azúcar. Muchas gracias. A usted gracias. Miren, el tema de la hipertensión, pues es una enfermedad que es silenciosa y tiene que ser muy bien estudiada. A nosotros nos llegan pacientes de todo el país a la consulta y de pronto en la consulta les tomamos la presión arterial y se la encontramos alta. Pero eso no significa que sea hipertensa, porque hay muchas variables. La presión arterial puede cambiar por muchas razones y una de esas, la altura. Usted me llama de Neiva, la otra llama de Pasto, la otra llama de Pereira. De acuerdo a la altura se pueden afectar los cambios de presión arterial. Mucha gente dice, no, es que en Bogotá se me sube la presión. Pues claro, es la altura, aunque estamos allá. Pero hay otros factores emocionales y demás. Hablemos un poco de cómo puede variar esa presión arterial y qué hay que hacer, qué es eso de afinamiento para determinar la hipertensión. Bueno, como decía el doctor Jorge Enrique, la toma de una sola presión elevada no es sinónimo de hipertensión. En este caso lo recomendable es estudiar al paciente, lo que se recomienda es que el paciente se haga unos estudios, el más recomendado pues es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el cual pues se encarga de tomar la presión en diferentes momentos del día y nos va a decir si el paciente tiene tendencia a tener la presión elevada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la presión varía de acuerdo a la edad, a medida que vamos avanzando en la edad pues la presión tiende a ir aumentando. Lo otro que hay que tener en cuenta es que las personas que tienen hipertensión de por sí pues, pueden tolerar unas cifras un poquito más altas que una persona que no la tiene, ¿cierto? Entonces el diagnóstico de hipertensión es muy importante. Ahorita pues lo que hay que tener en cuenta si la persona es hipertensa son las causas, las otras enfermedades asociadas a la hipertensión que pueden obviamente con ese conjunto de enfermedades pueden afectar mucho la salud. Por ejemplo, vemos que muchos pacientes hipertensos cursan también con obesidad y cuando el paciente empieza a presentar una disminución de su peso, no solamente empieza a disminuir las cifras de tensión arterial, sino que también van a mejorar otras funciones del organismo. Por ejemplo, vemos cómo el azúcar empieza a disminuir. Otra enfermedad que va de la mano con la hipertensión es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta a muchas personas y que realmente requiere que la persona ponga mucho cuidado en ella y tome con seriedad su manejo. Muy cortico para diagramar. Sí, este diagrama, por favor, para que la gente se ubique cómo es el tema de la hipertensión. Y lo que decía de la niña de 4 años también puede sufrir del colon. Cuando le dan tanta leche desde que nacen a los niños ya empiezan a sufrir del colon. Esta imagen que ustedes ven acá, lo azul, es el sistema venoso, lo rojo es el sistema arterial. Dicen que si uno estirara todo este sistema vascular, todo esto, es equivalente a 16.000 kilómetros, arterias y venas. Y aquí hay una motobomba central, que es el corazón. Y él late para suplir de sangre todos estos tejidos. Pero si aquí está obstruido, si aquí hay grasa, si en este lado hay daño en las válvulas, si la persona tiene este hígado crecido, si tiene sobrepeso y todo eso, esta motobomba tiene que latir muy duro, aumentar la presión. Eso se llama hipertensión arterial. Por eso son tantos los factores para descartar en las personas de obesidad, de diabetes, de problemas vasculares, para uno poder hacer un tratamiento. Muy bien, otro corte de comerciales, el último que hacemos aquí en el programa hoy en Conexión Vital, y ya regresamos a los últimos minutos de nuestro programa con más inquietudes de ustedes, las respuestas de nuestros dos profesionales, el doctor Daniel y el doctor Jorge Enrique Rojas. Ya volvemos.
Pregunta Amanda Costa por el Face desde Bogotá. Llevo 20 años con dolor de cabeza y ahora se me aceleró, sobre todo con picadas en la parte izquierda. Me realizaron una ARM de columna cervical. ¿Qué es? ¿Cómo me ayuda, doctor? Bueno, pues en los dolores de cabeza hemos visto, pues, bueno, primero que todo hay que tener en cuenta la cronicidad. Cuando es un dolor de cabeza de tanto tiempo, probablemente pues no sea algo muy grave porque ya pues se hubiera manifestado. Pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer un estudio. Hay que hacer un estudio adecuado del dolor de cabeza. Además pues del examen físico de rutina, además de algunos paraclínicos, hay algo muy importante que yo pues quiero traer a colación, que es tener en cuenta cómo se encuentran los dientes y en sí la cavidad oral. Por lo cual pues es muy importante también tener como recurso en una consulta una radiografía panorámica, porque en ella podemos evaluar si existen algunas alteraciones en las piezas dentales que puedan estar provocando un dolor de cabeza. También es muy importante analizar, por ejemplo, vemos muchos pacientes que tienen trastorno de la articulación temporomandibular, que es esta, el cual se manifiesta en muchas ocasiones con un dolor de cabeza. Y bueno, pues yo pienso que es muy importante hacer un estudio muy cuidadoso de este caso para saber por qué una persona lleva tanto tiempo con estos síntomas. En esos casos nosotros siempre trabajamos con odontología neurofocal porque la boca tiene mucha relación, pero también la parte alimentaria es otro gran problema y desencadena el dolor de cabeza tipo migraña cuando comen ciertos alimentos. En la experiencia, lo que hemos visto en muchos años es que la terapia neural es algo maravilloso en estos casos. Los enemas de café es algo excelente. Y otra cosa que nos ha dado excelentes resultados, el cloruro de magnesio. El magnesio actúa mucho en el cerebro. Nosotros lo combinamos con el ginkgo biloba y cloruro de magnesio juntos y los resultados son maravillosos. Nubia Bermúdez, doctor, ¿de qué depende la hipertensión pulmonar? Bueno, pues hay que tener en cuenta que todos los órganos tienen una circulación, entonces los pulmones también tienen una circulación, y cuando esa circulación empieza a alterarse, empieza a aparecer pues una de las cosas que aparece pues es la hipertensión pulmonar, que consiste en un aumento de la presión dentro de los pulmones, lo cual pues obviamente no solamente va a afectar el funcionamiento normal a nivel pulmonar, sino también de otros órganos que se encuentran conectados, como por ejemplo el corazón. Ahí podemos ver en pantalla la parte de la anatomía del sistema vascular del pulmón, como bien lo explica el doctor Daniel. Esto que ven ustedes pues acá es el corazón. Entonces el corazón tiene 4 cavidades, vamos a partirlo así, 4, ¿cierto? Que son aurículas y ventrículos. Entonces, cuando el corazón se contrae y manda, como ustedes ven acá, miren que este vaso está pegado a esta aurícula y sale todos los vasitos para el pulmón. Y cuando no hay una resistencia, cuando no hay un buen flujo de sangre, ustedes ven ahí las arteriolas y las vénulas en el pulmón. Y cuando no llega fácil la sangre a estos lados, entonces el corazón tiene que hacer fuerza para llenar de sangre este pulmón para poder hacer el intercambio de gas carbónico con oxígeno. Y esto hace que le dé una hipertensión en el pulmón. Y de aquí entonces el pulmón empieza a congestionarse, a tener problemas de cansancio, la persona se pone morada, la nariz, los dedos y demás. Entonces es muy importante que estas personas tengan una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, hay que evaluar muy bien el hígado y toda la parte circulatoria del paciente para iniciar un tratamiento de tipo farmacológico. Hay muchas preguntas, obviamente se van a quedar para responder después. Esta es la última que podemos hacer aquí en el programa. Patricia Maradei. Mi aumento de peso puede ser de un día para otro, sin razón alguna. No tengo ninguna enfermedad. Mi problema es el peso. ¿Qué debo hacer?
Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona aumenta de peso? Hay que Y súbitamente. Y súbitamente, pues acá tenemos que evaluar, empezar a descartar causas que puedan estar llevando a que la persona no esté eliminando suficientes líquidos. Por ejemplo, pues vemos que también una de las condiciones que llevan a que una persona pues acumule líquidos es tener de base una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Tenemos que empezar a hacer estudios en la persona muy importantes para evaluar por qué está aumentando de peso. Entonces esto incluye pues examinar la tiroides, también puedes evaluar cómo está el funcionamiento de los riñones. Esa es muy importante. Eso que acaba de decir el doctor Daniel es que no es normal que una persona de un momento a otro, no, pues subí de peso tantos kilos en una semana. ¿Será que está orinando bien? ¿O será que tuvo una tiroiditis? Y la gente dice, pero tiroides, ¿qué tiene que uno decir? Ah, es que la tiroides tiene que ver con eliminación de líquidos. La persona lo que está haciendo es entrando en un proceso de retención de líquidos. Lo otro, una falla hepática, no está metabolizando mal. No es normal ni bajar de peso rápido, ni es normal subir de peso rápido. Y ahí es donde hay que correr a hacer exámenes, porque algo raro está pasando adentro. Nosotros con esto llegamos al final del programa, agradeciéndoles a todos la inmensa audiencia, el cariño que siempre nos depositan en este espacio Conexión Vital, tanto en los programas en directo, los que van por otros canales regionales como Telecafé, Telepacífico, TV Islas, NTV, en diferentes horarios, también los canales, muchos canales locales en los departamentos del Triángulo del Café. Y desde luego nuestros invitados, doctor Daniel, muchas gracias. Mucho gusto. Doctor Jorge Enrique Rojas, felicidades. A usted, Iván. Como decía Iván al principio, yo me he acompañado de un grupo de médicos para entender que en la medicina 4 ojos ven más que 2. Y así como lo hago en televisión, también en consulta ellos evalúan, los pacientes hacen las historias en conjunto con los radiólogos, ginecólogos, laboratorio clínico, electrocardiografía, se apoyan en todos los estudios diagnósticos para luego en conjunto ser evaluado el paciente. Y a eso es lo que queremos llegar, tener apoyo de nutrición, de psicoterapia, hacer ese programa tan lindo que es el Día para tu Salud, que nos ha dejado una enseñanza fabulosa a todos nosotros, donde la consulta dura 12 horas, así como al carro le pueden dedicar un día entero, pues a la salud. Tratamos de hacer ese programa, o los que van y se hacen el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que son 6 días. Entonces, queremos es llegar a hacer ese análisis integral del paciente, estudiar el paciente con todos los especialistas y poder hacer un diagnóstico, y ojalá ustedes conozcan más este programa buscando en Facebook Medicamentos Dr. Rojas. Muy bien, a todos.